Candidaturas testimoniales. Al parecer también se abre una disputa no solo por la legalidad o legitimidad de esa figura, sino también por su definición. En una entrevista que le hizo Majul al vocero presidencial Manuel Adorni, le recordaba que hace no tanto tiempo el presidente calificaba muy negativamente la figura de las candidaturas testimoniales, algo así como una aberración, consideraban desde el gobierno nacional, y Manuel Adorni se monta sobre esa designación, o esa definición, mejor dicho, y sobre eso establece una elaborada interpretación que hace parecer que lo que ellos están haciendo, digo, Diego Santilli y Manuel Adorni, no serían candidaturas testimoniales, sino otra cosa. Escúchalo a Manuel Adorni. Matías dijo, los candidatos testimoniales son un fraude, una vergüenza. Es que son un fraude. Pero terminaste siendo un candidato testimonial. No, candidato testimonial cuando vos... Perdón, las candidaturas testimoniales son un fraude, una farsa y una estafa al electorado. Y tiene razón. Y de hecho nosotros todos los que pertenecemos a La Libertad Avanza, todos los que pertenecemos a este equipo de trabajo, pensamos exactamente lo mismo. Las testimoniales son un fraude al electorado, es un fraude al tipo que va el domingo de elecciones a votarte. Pero la testimonial es aquello que vos te presentás como candidato ya sabiendo que no vas a asumir y ya teniendo un destino a dónde ir. No fue el caso de Diego Santilli y no fue mi caso. El presidente dijo... Bueno, no es el caso, dice Manuel Adorni, porque según él, la definición de testimonial o de candidatura testimonial es aquella que se ejecuta desde el inicio sabiendo que no se iba a asumir y ellos recién ahora se enteran de esta opción. Ahora, ¿qué concepto alcanza y no alcanza a estas prácticas que no son nuevas, pero que hoy cobran una relevancia interesante dentro de la discusión política porque está alcanzando a dos cargos centrales dentro del Gabinete Nacional y además sucedieron juntas, una tras la otra, las designaciones de Manuel Adorni, el vocero presidencial que debía asumir en diciembre como legislador en la Ciudad de Buenos Aires, y la de Diego Santilli, que ya es diputado nacional y que tenía que asumir una nueva banca en la composición que arranca el próximo día de diciembre. ¿Ya estamos en línea? Bien, vamos a hablar sobre este tema porque el profesor de Derecho Constitucional en la UBA y la Universidad Austral, a quien mencionábamos hace un momento, viene trabajando este tema y recientemente justamente ha escrito un artículo bajo este título: ¿Por qué las candidaturas testimoniales son ilegales? Vamos a hablar con el docente investigador que trabaja, como decía, en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Austral para hablar sobre este tema. Jorge, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Gracias por llamar. A vos por atendernos y por brindarnos este panorama. Y retomo la pregunta que titulaba esa nota para ver qué nos encuentra ahí del otro lado para interpretar este tema. ¿Por qué son ilegales las candidaturas testimoniales? Porque sencillamente quien tiene que postularse como candidato se entiende como tal a una persona que aspira a alguna dignidad, honor o cargo. Y si la persona de entrada se presenta solamente con el objeto de captar el voto, no se cumple con ese requisito que exige las candidaturas, el Código Electoral, para poder postularse justamente. A ver, cuando la Constitución habla de la forma republicana de gobierno, que seguramente es bien conocido por la gente todo esto, paralelamente a eso, al describir la forma de gobierno y la forma de Estado en el artículo primero, no solamente se refiere a la República, que es un valor muy importante, sino que además dice que adopta la forma representativa republicana de gobierno, dice la Constitución Nacional. Entonces, el principio de representación es una categoría esencial dentro del constitucionalismo y implica justamente la existencia de candidatos que tengan la voluntad de representar. Y si la persona que asume una candidatura de entrada no tiene la voluntad de asumir el cargo, no existe esa voluntad de representación. Por eso, las candidaturas testimoniales pueden ser definidas ¿de qué manera? Como una oferta electoral anómala, mediante la cual determinadas personas, aprovechando su grado de conocimiento, su poder
o su posicionamiento político se integran a las listas electorales con el objeto de captar el voto y al solo efecto de captar el voto y a sabiendas de que no van a asumir el cargo, justamente. Ese es el concepto de una candidatura testimonial, que es contrario al principio de representación y es contrario al concepto legal de candidatura, justamente, que consagra el Código Electoral. O sea, cuando cualquiera de nosotros nos queremos presentar a un cargo, nosotros tenemos que cumplir ciertas condiciones de elegibilidad, generalmente de acuerdo a lo que marca la ley, que varía de acuerdo a los distritos, ¿no? Pero generalmente giran en torno a condiciones de edad, una edad mínima, una ciudadanía y un tiempo mínimo de residencia. Pero hay un presupuesto esencial que es una cuestión de sentido común, pero que tiene basamento legal, que cuando vos te querés presentar como candidato, tenés que aspirar a asumir el cargo, porque si no, no sos candidato legalmente hablando. ¿Se entiende? Claro. ¿Hay antecedentes que hayan sido resueltos por la Cámara Nacional Electoral o por la justicia en Argentina? Sí. Por un lado, en la Cámara Electoral, este tema empezó a hacerse conocido en el año 2009, con motivo de las candidaturas, si ustedes recuerdan, a diputado nacional de Daniel Scioli y Sergio Massa, en la lista del, por aquel entonces, Frente para la Victoria. En ese momento fueron impugnadas las candidaturas y cuando el caso llegó a la Cámara Electoral, por mayoría de 2 votos contra 1, la Cámara Electoral habilitó las candidaturas. Yo comenté, es el fallo novelo de junio de 2009, donde la Cámara resolvió eso. Yo comenté ese fallo en una revista jurídica, donde critiqué las 2 posiciones, tanto el voto de la mayoría como el voto de la minoría. Lo interesante del caso es que en ese caso se resolvió habilitar la candidatura de Scioli especialmente, porque él había presentado un escrito diciendo que él iba eventualmente, cito entre comillas, eventualmente a asumir el cargo, y el voto de mayoría, integrado en ese momento por los jueces Santiago Corcuera y Rodolfo Muné, entendió que no había elementos de prueba para considerar que Scioli no iba a asumir el cargo. El voto en disidencia, conformado por Alberto Dallavía, entendió que mediaba un estado de incertidumbre, es decir, no estaba muy claro la voluntad de Scioli asumir y con eso alcanzaba para excluirlo. Yo lo que había propuesto en su momento en un artículo mío era que la Cámara lo cite para que asuma el compromiso público en una audiencia pública, valga la redundancia, de que iba a asumir el cargo y si no, que iba tratándose de una audiencia pública, iba a asumir el costo político. La Cámara, creo que el voto, sobre todo el voto de mayoría, se dejó llevar por ese compromiso que asumió Scioli, presentando un escrito diciendo que eventualmente iba a asumir el cargo. Lo interesante del caso es que tanto el voto de mayoría como el voto de minoría sentó una doctrina que dijo que las candidaturas testimoniales, es decir, una persona que se presenta como candidato de entrada sabiendo que no va a asumir el cargo, eso no está permitido por la ley. Eso lo dijo claramente la Cámara Nacional Electoral, tanto en el voto de mayoría como en el voto de la disidencia. El único tema que fue una cuestión de prueba en el caso concreto de Daniel Scioli, que por mayoría terminó habilitando la candidatura. Claro. Pero lo relevante del caso es que la Cámara sentó doctrina. Después hay otros fallos de tribunales provinciales, porque en cuestiones electorales cada una de las provincias tiene su propia jurisdicción en base a los distritos electorales. La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya tanto en el año 2009 como recientemente, en el año 2025, creo que era el 7 de junio, si no me equivoco, si mi memoria no me falla, dijo que las candidaturas testimoniales son éticamente reprochables, pero que no son ilegales, contrariamente a lo que dijo la Cámara Electoral. Lo mismo pasó, por ejemplo, recuerdo, en la Justicia Federal de Tucumán, donde en el año 2009 el juez Daniel Bejas, hoy miembro de la Cámara Nacional Electoral, en ese momento juez federal de primera instancia de Tucumán, con competencia electoral, había habilitado al gobernador Alperovich a una candidatura como diputado nacional, me citó a mí en un trabajo, me citó a medias, digámoslo así, y dijo que las candidaturas testimoniales no eran ilegales, justamente. O sea que hay doctrina dividida.
Exactamente. Y ahora, pero en todos estos casos, Jorge, se trataban de candidatos que todavía no habían llegado a la instancia de elección, es decir, no estaban posteriores o no habían sido presentaciones posteriores a las elecciones. Exactamente, es un muy buen punto, porque cuando se presenta una candidatura, si vos te querés presentar a candidato, te lo explico llanamente, no es que vos decís, bueno, yo voy a como candidato y ya apareces en la lista. Te presentás a través de un partido político, el partido político presenta toda la documentación y la justicia electoral tiene que verificar si vos cumplís con las condiciones de elegibilidad exigidas por la ley. Como yo te comentaba anteriormente, Claro. Generalmente son si tenés una edad mínima prevista en la ley, la ciudadanía y la residencia. En ese momento, si vos cumplís con todo eso, decide si oficializa o no la candidatura. Es en ese momento donde la justicia tiene que analizar este tipo de situaciones, porque si vos tenés un candidato que públicamente dice, no, yo me voy a presentar como cabeza de lista para atraer votos, pero desde ya que no voy a asumir. Por ejemplo, no lo dijo expresamente, fue lo que ocurrió en Tucumán con el gobernador Osvaldo Jaldo. Se presentó como cabeza de lista para ser diputado nacional y era bastante difícil de creer, bastante inverosímil, diría yo, de pensar de que un gobernador de una provincia iba a dejar el cargo para asumir como diputado nacional. En esos casos, cuando la justicia electoral verifica los requisitos legales, lo tiene que citar ahí y lograr preguntarle si va a asumir realmente el cargo. Claro. Y si tiene dudas sobre el tema, producir prueba y tiene todas las facultades para excluirlo. Bien, y Jorge, para ir cerrando y también viendo lo que está pasando hoy, entonces todavía, por lo que nos explicabas, no hay antecedentes que hayan llegado a la justicia sobre ya diputados, legisladores o funcionarios electos que aún no hayan asumido y que hayan declinado de asumir ese cargo por asumir otro rol dentro de alguna función ejecutiva, legislativa o en otro ámbito, digamos. Y por eso lo que te quería consultar es si ya tenés alguna valoración sobre este tema, si es que hay algún antecedente en otro contexto, tal vez internacional, para evaluar y valorar lo que está pasando hoy con los casos de Diego Santilli y Manuel Adorni. Los casos de Santilli y Adorni, yo que me dedico a investigar mucho los temas de derecho constitucional, yo te puedo decir que este tipo de prácticas suceden desde la época de Justo José de Urquiza, desde la época de la Confederación, desde 1854 para acá. Son situaciones, en mi opinión no diría que son candidaturas testimoniales, porque justamente, como bien trazaste vos la diferencia, ocurrieron después de la elección. Al momento de presentarse como candidatos, ellos, por lo menos yo no tengo ningún elemento para pensar lo contrario, iban a asumir el cargo. El problema es que se sucedió lo que tuvo lugar el día viernes, donde le ofrecieron a Adorni la jefatura de gabinete y el domingo a Santilli el Ministerio del Interior. Ahora, nadie podía saber de entrada de que eso iba a tener lugar, ¿no? Entonces, no podemos encuadrar el caso de Santilli y de Adorni en la misma situación. Para responder tu pregunta, esto sucedió, pero muchísimas veces a lo largo de la historia, y no solo acá en Argentina, esto sucede también en Estados Unidos. Puede gustarte o no gustarte, pero no necesariamente en este caso es algo ilegal, me parece, porque no es una persona que se presenta a sabiendas de que no va a asumir. Se trata de una circunstancia sobreviviente en este punto. Muchas gracias, Jorge, por el análisis y todo este recorrido que nos permitiste conocer a través de tu experiencia. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Jorge Alberto Diegues conversado con nosotros, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Austral, evaluando esta situación que hoy está presentándose en el gabinete del Gobierno Nacional de Javier Milei. Toda nuestra información está en radioapp.com.ar. Romances, amistades, compartir.